Literatura española, tanto masculina como femenina, francesa y británica. Fue muy importante en Europa y en Occidente. César González Ruano fue escritor y periodista español. Cultivó todos los géneros, pero fue recordado como periodista de élite. En la obra de González Ruano, Memorias, mi medio siglo se confiesa a medias, de 1951. Él fue escritor y abarcó todos los géneros literarios, es decir, dentro del mundo del arte. El problema es que es conocido o fue conocido como periodista de élite. Entonces, al final, su faceta es más el periodismo, pero él en sí fue escritor. Es decir, perteneció al arte literario español del siglo XX, que por cierto, muy importante y bueno, no tan conocido en España. Ana de Pomo fue escritora, diseñadora, bailarina y empresaria española, secretaria personal de Coco Chanel. Las mujeres más destacadas del mundo del diseño y aparte que abarcó diversos ámbitos como la escritura, es decir, la literatura, dentro del diseño, fue bailarina también, es decir, el mundo del arte y empresaria española. Su faceta también más conocida fue la de secretaria personal de una de las diseñadoras más importantes del siglo XX, como fue la diseñadora francesa Coco Chanel. Marcel Eswood fue escritor, crítico literario y traductor francés. Perteneció al simbolismo y la obra de Eswood, Vidas Imaginarias de 1896, muy conocido en Europa, importante en Occidente y en menor medida, como sucede siempre, en España. Patrick O'Brien fue novelista y traductor británico, conocido por la serie de novelas Aubrey Maturin, ambientadas en la Marina Real Británica durante las guerras napoleónicas, y centrada en la amistad entre el capitán inglés Jack Aubrey y el cirujano, naturalista y agente secreto hispano-irlandés Stephen Maturin. La obra de Patrick O'Brien es Capitán de Mar y Guerra, 1969. Patrick O'Brien es uno de los escritores más importantes del mundo anglosajón y occidental que, bueno, la huella la ha dejado muy importante y como sucede siempre, en España no es tan conocido, pero bueno, es una figura dentro de la literatura algo más conocida que otras de cualquier ámbito artístico. Robert Graves fue escritor y erudito británico, asentado en España. Además de poeta, destacó como investigador de los mitos griegos y la figura de la diosa blanca. Su hija, Lucia Graves, es escritora y traductora. La obra de Robert Graves, Yo Claudio, de 1934, una obra además histórica. Él fue poeta, pero también se dedicó a la investigación en torno a los mitos griegos y la figura de la diosa blanca. Y bueno, su hija, Lucia Graves, continúa, bueno, pues como escritora, como fue su padre. Y Wilfred Owen fue escritor y soldado británico. La obra Poems de 1921. El propio Owen alertó a las futuras generaciones de evitar cualquier conflicto. Desgraciadamente, la humanidad y el ser humano como especie animal abocó al desastre a la humanidad durante 40 años. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la crisis sanitaria de la pandemia de 1918, como fue la gripe española o la mal llamada gripe española, y esto lo digo yo, la mal llamada gripe española, siendo historiador, porque España contabilizaba más casos que el resto de los países europeos, primero porque estaban en un conflicto bélico mundial. Y bueno, también comentar de la crisis económica de 1929, la que se conoció como el crack del 29, o repito, el crack de 1929, y yo lo digo porque soy historiador. Y la Segunda Guerra Mundial, que estalló porque durante los años 30 subieron al poder regímenes totalitarios tanto de derechas como de izquierdas, que implantaron dictaduras comunistas y fascistas, y esto lo digo siendo historiador, que fue una auténtica vergüenza, y es hace 90 años, que no es hace 200 años. Y el camino hoy en día de la sociedad parece que va a esas políticas como hace 90, 100 años, es decir,
Mm, Cuando los escritores dicen algo y lo graban además ellos a fuego en sus obras, como dijo el propio Wilfred Owen, que dijo que habría que aprender para evitar cualquier conflicto bélico, porque esto hacía daño a la humanidad, parece ser que en pleno siglo XXI seguimos mirando los problemas, sobre todo los jefes de gobierno, y esto hay que decirlo, los jefes de gobierno políticos, sobre todo de regímenes, muchos de ellos autocráticos, aunque también de otro tipo de regímenes, ya sean democráticos. Y no digo nada, pero bueno, ya está más o menos dicho, que parece ser que la sociedad no aprende, porque no es normal lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, no es normal la invasión rusa sobre Ucrania, porque el presidente ruso lo que quiere es realizar una especie de unión con Ucrania y porque teme luego también a la OTAN y luego está Estados Unidos tensando la cuerda y ahí están las dos superpotencias y China que lleva siendo una potencia desde hace más o menos 40, 50 años, si queremos decirlo así, porque China es hoy en día una de las principales potencias mundiales y Europa, pues, en vez de tener una voz propia, parece que le gusta seguir los dictados estadounidenses, es decir, americanos, en vez de decir que hay que evitar un conflicto. Yo entiendo que cuando amenazan un país, y siendo historiador, lo lógico es que se ponga en alerta a la población, y es lógico. Pero el provocar una tercera guerra mundial o una guerra nuclear, porque una guerra nuclear es el fin de la humanidad, como se ve, y ya provocó además miles de muertos, o cientos de miles de muertos en Japón cuando se realizaron bueno, pues, las bombas atómicas por parte de Estados Unidos, porque como Japón no se rendía, al final llevaron a cabo las bombas atómicas. A lo mejor eso también es lo que a los líderes les da también temor. Pero hoy en día la situación no está muy estable ni, bueno, en ninguna parte del mundo, ni en Europa, que parecía que íbamos como un continente estabilizado, pero no. Así que la situación es que muchos de los poetas de la guerra de 1914, entre ellos Graves o el propio Wilfred Owen, bueno, vivieron la guerra, Primera Guerra Mundial, además lo estuvieron luchando. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y bueno, si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura occidental, británica, española, francesa, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y lo vuelvo a repetir, soy historiador y os mando saludos. Adiós.